Hola chicos y chicas del séptimo grado. ¿Vais a Papimé? No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Pilsen Damián, tu profe de Ciencias Sociales, y hoy vamos a tener una clase de Historia y Geografía. Nuestro contenido para el día de hoy es cambios y costos socioambientales derivados del uso de la tierra. Para poder comprender bien nuestro contenido, vamos a ir viendo los siguientes temas. En primer lugar, vamos a ver los cambios y costos socioambientales derivados del uso de la tierra. Luego vamos a analizar los problemas generados por el mal uso de la tierra. Y por último, vamos a ver potencialidad del buen uso de la tierra. Como propósitos para el día de hoy tenemos lo siguiente: tomar conciencia sobre las consecuencias del mal uso de la tierra. Luego vamos a distinguir las consecuencias del mal uso de la tierra. Y por último, reconocer las potencialidades del buen uso del medio ambiente a nivel nacional. Vamos a iniciar. Vamos a ver nuestra situación problemática. Y tenemos lo siguiente: Joseca conversa con sus compañeros sobre las maneras de velar por el cuidado del medio ambiente. Dicen estos: me gusta dar un paseo por el bosque, respirar el aire puro y escuchar el trinar de las aves. Un día fui de campamento al Cerro León con mi familia. Es un bonito lugar. Sí, es bonito, solo que la deforestación altera el ecosistema. Trataremos en familia de plantar árboles en nuestro entorno. Debemos dar buen uso a la tierra. ¿Y de qué manera podemos dar ese buen uso a la tierra? Y para ello vamos a ver nuestro primer tema: cambios y costos socioambientales derivados del uso de la tierra. Y aquí nos lleva a nuestro primer tema: el buen uso de la tierra. ¿A qué nos referimos? Es decir, utilizar el recurso suelo de manera sostenible significa que las próximas generaciones puedan satisfacer sus necesidades, ya sean alimentarias, cultivando los terrenos disponibles sin tener que destruir las áreas protegidas. A eso nos referimos justamente cuando hablamos del buen uso de la tierra. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el uso sustentable de los recursos. Es decir, la utilización sustentable de los recursos refiere a la capacidad de hacer uso de recursos naturales sin producir mayores daños a la naturaleza. Es decir, utilizar lo que necesitamos. A eso nos referimos como la capacidad de reproducción y de reabastecimiento de estos recursos en el tiempo. Por ejemplo, reciclado de los desechos industriales, duchas cortas, pilas recargables y otras medidas que podemos utilizar justamente para el uso sustentable de estos recursos. Vamos a ver en este punto los problemas generados por el mal uso de la tierra. ¿Qué es lo que puede provocar esto? Y justamente cómo nos afecta. ¿Cómo nos afecta el mal uso del suelo? Y nos afecta con respecto a nuestra salud. ¿Por qué? Porque justamente el mal uso de los suelos, ¿qué es lo que produce? Produce accidentes cardiovasculares. También produce cardiopatía. Produce cáncer. Produce las neumopatías crónicas. También nos produce infecciones respiratorias, enfermedades diarréicas y el paludismo. Son algunas de las enfermedades más habituales justamente como consecuencia del mal uso de la tierra. También podemos decir que el mal uso del suelo, ¿qué es justamente lo que está produciendo o a qué es lo que nos lleva? Los suelos del mundo se están deteriorando rápidamente debido a la erosión, el agotamiento de los nutrientes, la pérdida del carbono, el sellado del suelo y otras amenazas, pero esta tendencia justamente puede revertirse
¿Mediante la acción de quiénes? La acción de todas nosotros o todas las personas que podemos cuidar esos recursos. Este mal uso trae consecuencias, no solamente en la parte de salud, sino también produce otras consecuencias como lo que conocemos como la mala distribución de la tierra. ¿A qué nos referimos? Podemos decir que cada vez más aumenta la brecha que existe entre los terratenientes, que son los dueños de grandes extensiones de tierra, y los campesinos, que son campesinos sin tierra, que en muchos casos perdieron sus propiedades justamente por la presión de estos grandes propietarios. Otra de las consecuencias que produce esta mala distribución es la inequidad en la distribución del suelo productivo. ¿A qué nos referimos con inequidad? Justamente a la igualdad. No hay igualdad en la distribución de la tierra. ¿Qué más produce? También es necesaria la verdadera reforma agraria. Es decir, una de las consecuencias de esta mala distribución nos lleva a plantear verdaderamente una reforma agraria que nos permita llegar a esa equidad, ya sea entre los dueños de las grandes tierras y los campesinos. Vamos a ver ahora la potencialidad del buen uso de la tierra. ¿Qué es lo que nos permite el buen uso de la tierra? Para eso vamos a decir que una de las acciones pendientes en el Paraguay es la planificación, no solo del uso de la tierra, sino de toda la actividad humana del país. Siempre se ha dicho que el Paraguay es un país rico por su naturaleza cargada de bondades, ya sea en el clima, el suelo y la flora, así como por los recursos humanos que posee nuestro país. Dentro de lo que es el buen uso de la tierra, lo que tenemos que hacer son los siguientes. Debemos primero aplicar una agricultura sostenible. ¿A qué nos referimos? Podemos decir que cuando hablamos de agricultura sostenible es el uso sostenible de la tierra, que implica prácticas que conserven la calidad del suelo y que reduzcan la erosión. Esto puede aumentar la productividad de las tierras agrícolas a largo plazo y garantizar una seguridad alimentaria para todos nosotros. Otra de las medidas que tenemos que aplicar es justamente la conservación de la biodiversidad. ¿A qué nos referimos? La tierra se utiliza para la conservación de la biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas, es decir, lo que conocemos como parques nacionales o reservas naturales. ¿Qué esto nos permitirá? Esto ayuda a preservar la diversidad, tanto de especies como de flora. Otra de las medidas que tenemos que utilizar es lo que conocemos como el desarrollo sostenible. ¿A qué nos referimos? Planificar y utilizar la tierra de manera sostenible es fundamental para el desarrollo sostenible de las comunidades. Esto incluye la planificación urbana, la gestión de recursos naturales y la promoción de una equidad social que es sumamente importante. Otra de las utilidades que podemos darle al buen uso de la tierra es aplicar lo que conocemos como energía renovable. ¿A qué nos referimos? Es decir, la tierra se puede utilizar para la producción de energía renovable como la implementación de parques eólicos o la construcción de plantas solares, lo que contribuye a la transición hacia una fuente de energía mucho más limpia. También tenemos que implementar o hacer un buen uso en cuanto a lo que es la gestión del agua. ¿A qué nos referimos? El buen uso de la tierra también implica la gestión adecuada de los recursos hídricos. ¿Qué son los recursos hídricos? Nos estamos refiriendo a lo que es el uso del agua. ¿Qué implica esto? Implica la protección de cuencas hidrográficas y la implementación de técnicas de conservación del agua que justamente es utilizado en la agricultura. ¿Qué es lo que podemos realizar también cuando hacemos un buen uso de la tierra? ¿O qué es lo que podemos prevenir? Y justamente es esto, prevención de la desertificación. ¿A qué nos referimos? Es la degradación de la tierra y la desertificación, que son graves problemas en algunas regiones. Cuando hablamos de degradación y de desertificación nos referimos a esto. Esta imagen justamente nos muestra lo que es una desertificación. Es decir, la ausencia de
plantas, y que justamente el buen uso de esto, el buen uso de la tierra implica la práctica y la gestión que evite la degradación y la restauración de tierras afectadas. Vamos a ver este mapa. ¿A qué nos referimos? Es el mapa agrícola del Paraguay. Podemos decir que el Paraguay se caracteriza por la calidad de tierra y la buena producción, y en consecuencia en este mapa vemos que hay zonas que son donde hay mayor actividad agropecuaria. Para poder entender, vamos a ver nuestras referencias y tenemos dos colores. El verde, que justamente representa la superficie del departamento, y el rojo, que representa la actividad agropecuaria. Vamos a tomar dos ejemplos. Vamos a ver, Concepción. Si tomamos lo que es el departamento de Concepción, vemos que del total de la superficie del departamento solamente se utiliza una pequeña parte para la actividad agropecuaria. Pero si observamos lo que es el departamento de Alto Paraná, donde tenemos este globo, podemos ver que de toda la superficie destinada en el departamento, la mayor parte justamente se utiliza a la actividad agropecuaria. Es decir, que casi la totalidad de la superficie está destinada a la actividad agropecuaria. Bien, llegamos a la parte de evaluación. Vamos a ver qué ejercicios tenemos para el día de hoy. Dice, completamos con una F si las afirmaciones es falsa o B si es verdadera. Y vamos a ver nuestro primer planteamiento. En Paraguay existe mucha tierra infértil por la baja calidad del suelo. ¿Qué te parece? ¿Es falso o verdadero? Por supuesto que es falso. Y estuvimos viendo justamente eso con nuestro mapa agrícola. Estuvimos hablando de la gran fertilidad que tiene nuestro país. Vamos a ver nuestro siguiente planteamiento, dice. Utilizar el recurso suelo de manera sostenible significa que las próximas generaciones puedan satisfacer sus necesidades. ¿Qué te parece? ¿Esto es falso o verdadero? Es verdadero, por supuesto. La buena utilización de la tierra permitirá que las generaciones que vengan más adelante puedan utilizar también los recursos que tenemos hoy en día. Vamos a ver el siguiente planteamiento. Los suelos del mundo se están deteriorando rápidamente debido al buen uso de esta. ¿Qué te parece? No, por supuesto que es falso. Justamente el deterioro del suelo se produce por la mala utilización y es lo que está provocando lo que es la desertificación o la erosión de los suelos. Vamos a ver qué otros ejercicios tenemos. Dice, mencionamos las consecuencias del mal uso de la tierra. ¿Qué es lo que nos trae o nos produce el mal uso de la tierra? Y hemos dicho que justamente nos afecta en cuanto a la salud. ¿Qué provoca? A ver, ¿qué ejemplos puede ser? Exacto, provoca accidentes cardiovasculares, que justamente es una de las afecciones que es como consecuencia del mal uso de la tierra. ¿Qué otra enfermedad puede ser? Muy bien, la cardiopatía es otra de las consecuencias o de las afecciones que sufrimos justamente como consecuencia del mal uso de la tierra. ¿Qué otra enfermedad puede ser? A ver, ¿qué recordamos en cuanto a lo que vimos? Las infecciones respiratorias, y que justamente una gran parte de la población está padeciendo este mal. Y justamente es como consecuencia de este mal uso. Bien, llegamos al resumen de la clase de hoy. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos hablando de los cambios y costos socioambientales derivados del uso de la tierra. Estuvimos tocando 3 temas. ¿Cuáles eran esos? Primero, el cambio y costos socioambientales justamente derivados del uso de la tierra. ¿Qué es lo que decía? Que utilizar el recurso suelo de manera sostenible significa que las próximas generaciones puedan satisfacer sus necesidades alimentarias cultivando los terrenos disponibles. Hemos hablado también sobre los problemas generados por el mal uso de la tierra. ¿Qué es lo que provoca? Los suelos del mundo justamente están deteriorando rápidamente debido a la erosión, el agotamiento de los nutrientes, la pérdida del carbono orgánico
orgánico y el sellado del suelo, justamente que produce también en nosotros algunas afecciones o algunas enfermedades. Y también tocamos lo que es la potencialidad del buen uso de la tierra. ¿Qué es lo que nos permite? Una de las acciones pendientes justamente dentro de nuestro país, lo que es el Paraguay, es la planificación no solo del uso de la tierra, sino de toda la actividad humana dentro de lo que es nuestro país. Podemos finalizar diciendo lo siguiente: para dejar un Paraguay mejor a los que vendrán, debemos iniciar el cambio en la conducta de los terratenientes y productores para el correcto uso de los recursos naturales. Llegamos al final de nuestra situación inicial. Están nuestros personajes. ¿A qué conclusión llegaron? Hemos aprendido que es necesario dar un buen uso a la tierra. No solo al uso de la tierra, sino de todos los recursos naturales. Debe ser nuestro legado para las generaciones futuras. Así es, amigos. Y bien, ¿cuál va a ser nuestro legado para nuestras generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos? Justamente, tenemos que aplicar técnicas para utilizar correctamente la tierra y hacer un buen uso de los recursos naturales. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Te espero para una próxima clase. Nos vemos.